Hay un silencio en la casa que no debería estar ahí. Miras el reloj, sales a la calle, preguntas a los vecinos, pero nadie vio nada. Tienes esa corazonada en el pecho de que algo está muy mal, de que alguien se llevó la luz de tu vida sin hacer ruido, sin dejar una sola huella, como si fuera un fantasma. Confías en que los que saben te darán respuestas, pero el tiempo pasa y el vacío solo crece. ¿Cómo luchas contra alguien que sabe todas las reglas del juego y la forma de saltárselas? Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. Y ya os aviso desde ya, ¿vale? Que el caso de hoy es wow. Es una de esas historias que te hace plantearte hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, ¿no? Cómo alguien puede ser capaz de cometer crímenes sin pestañear y sin sentir remordimiento, y no solo eso, sino la audacia de presentarse en los funerales de sus víctimas para regodearse del daño infligido, ¿no? No solo a la víctima en sí, sino a los seres queridos de esa víctima, ¿no? Hoy contamos la historia de Sergei Tach, al que se le conoce como el polizonte de Pologi o el maníaco de Kemerovo. También encontró que también se le dice el maníaco de Pologi. En fin, tiene distintos nombres. Y que además fue uno de los peores asesinos en serie de Ucrania. Y ya digo que voy a pedir disculpas en adelantado por el tema de la pronunciación de los lugares y nombres. Y dicho esto, como siempre, en la descripción te dejo mis redes sociales, mis emails y más información por si quieres profundizar sobre el caso. Y todo eso que de seguro pues ya te sabes, ¿no? De memoria. Si este enfoque te interesa, pues lo de siempre, suscríbete, deja tu like y compártelo. Porque al final el apoyo del espectador, tu apoyo es el motor de los canales, ¿no? Específicamente estoy hablando del mío. Sé que los casos que vemos aquí, como siempre digo, nos dejan el corazón apretado, pero recordarlo no solo es entretenimiento, que también, pero es que además es la mejor forma de entrenar nuestro instinto. Si el vídeo de hoy te llegó profundo y no encuentras las palabras, déjame 3 corazones negros en los comentarios. Así yo sé que tú estás ahí, desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy viajamos hasta Ucrania, concretamente hasta Pologi, una ciudad pequeña y principalmente industrial con una población entre unos 18 a 20.000 habitantes en la época de los hechos. Su actividad principal gira en torno a la minería de caolín, que es arcilla blanca, y el sector ferroviario, al ser un nudo de transporte clave en la región, ¿no? Toda esta historia comienza un 15 de agosto del año 2005. La pequeña Olga Trugel, de tan solo 9 años, salió a jugar. Un plan normal en una tarde de verano en un pueblo donde casi todos se conocen. Pero las horas pasan y Olga no regresa. El miedo se instala de inmediato, ¿no? La familia desesperada no se queda de brazos cruzados, movilizan a vecinos, amigos y recorren cada rincón del pueblo gritando su nombre. La policía inicia una búsqueda que mantiene a todo el pueblo en vilo, con la esperanza de que tan solo sea un susto, que la pequeña simplemente se perdió. Pero desafortunadamente, como todo y todas estaréis imaginando, por la naturaleza de este canal, esa esperanza se rompe de la peor manera. Y es que el cuerpo de la pequeña Olga Trugel fue encontrado al día siguiente, es decir, el 16 de agosto, ¿vale?, del 2005, ¿no? Se encontraba en una zona de matorrales a las afueras del pueblo de Pologi. La escena era desoladora y estaba profesionalmente limpia. La autopsia confirma lo que nadie quería escuchar, y es que la niña había sido víctima de una agresión y estrangulamiento. Sin embargo, los peritos se encuentran con un muro, ¿no? Y es que no hay huellas dactilares, no hay fibras extrañas,
no hay ADN claro. El asesino parecía un fantasma. Con la autopsia realizada y la investigación estancada por la falta de pruebas, llega el día del funeral, ¿no? Todo el pueblo está ahí pues para despedir a la pequeña, además algo tan trágico, tan doloroso, ¿no? Y entre esos dolientes, ¿vale?, camina un vecino más. Se muestra compungido, casi respetuoso, pero mientras los adultos lloran, los niños observan. Un grupo de amigos de la niña empieza a murmurar y a señalar. Habían visto a ese hombre hablando con ella, con Olga, poco antes de que desapareciera. Ese vecino era Sergei Tach. Los niños le contaron a sus padres lo que vieron, ¿no? Y la gente del pueblo, aunque sorprendida porque Sergei era un vecino, como siempre decimos, normal, muy entre comillas, reportó la información a las autoridades, ¿no? Sergei, con la arrogancia de quien se cree superior, no intentó huir desesperadamente, a pesar de que sabía que los niños lo habían reconocido y que habían hablado, ¿no? Él estaba convencido de que su técnica era perfecta y que nadie podía probar nada. Se sentía seguro en su papel de vecino afligido. Cuando la policía llegó a su casa para interrogarlo, Sergei se mantuvo frío. No opuso resistencia, ni intentó escapar, ni nada de eso, ¿no? Confiaba que, al no haber dejado rastro físico en la escena, su palabra valdría más que la de unos niños. Lo que no sabía es que ese pequeño testimonio vecinal iba a ser la grieta que derrumbaría un muro de impunidad de 25 años. Fue detenido allí mismo, en su casa, ¿no?, frente a su esposa embarazada, terminando así su carrera como el depredador invisible. Entonces, él fue arrestado formalmente, como digo, el 30 de agosto de 2005, entre el 16, que fue el hallazgo del cuerpo, y el 30, que fue su arresto, pasaron unas 2 semanas en las que Sergei tuvo la sangre fría de seguir haciendo su vida normal e incluso, como ya dijimos, asistir a las ceremonias fúnebres de la pequeña, ¿no? En este punto voy a dar por hecho que todos y todas nos imaginamos que Sergei efectivamente es el culpable o era el culpable, por lo que la pregunta que seguramente estaréis pensando es, si tuvo 2 semanas, ¿por qué no huyó? Yo también me hice esa pregunta e indagando encontré que Sergei no huyó porque, según su perfil psicológico, él era un narcisista. Creía que si huía, admitía su culpa y él prefería jugar al gato y al ratón con la policía. Y menos más, también os digo, porque si no, hubiera salido casi seguro de Rosita y no hubiéramos descubierto el pozo infecto que era este señor, por llamarlo de alguna manera. Tras el arresto, ¿no?, la aparente tranquilidad de Sergei Tach se desmoronó por completo en la sala de interrogatorio, abriendo una caja de Pandora que la policía jamás se pudiera haber imaginado. La policía pues registró su casa, ¿no?, de arriba abajo, y allí vivía con su tercera esposa, que además era una mujer mucho más joven que él, ¿vale?, y que además estaba embarazada. Para ella, Sergei era un esposo pues normal, un hombre atento que trabajaba en una fábrica de asfalto y que antes había sido un respetable inspector de calidad, de control de calidad, y ella no sabía absolutamente nada. El shock fue total. El hombre con el que compartía su cama no solo era un asesino, sino que utilizaba el sótano de la casa para revelar fotografías de sus crímenes y guardar trofeos de las víctimas, como ropa interior y joyas que el propio Tach ocultaba meticulosamente. Al principio, Sergei intentó mantener una fachada de frialdad absoluta, ¿no?, como que no le importaba, no le molestaba, tal. Pero la policía ucraniana tenía una carta bajo la manga, ¿no?, que es la que ya hemos dicho, tenía 2, ¿no?, el testimonio firme de los niños y las pruebas encontradas en su casa, ¿no? Al verse acorralado y darse cuenta de que su juego de invisibilidad pues había terminado, ¿no?, Tach cambió de estrategia drásticamente, ¿no? No hizo falta sonsacarle la información, ¿vale?, con interrogatorios duros ni nada. Su propio narcisismo lo hizo hablar. Sergei no solo confesó el crimen de la pequeña Olga Trugel, sino que empezó a dar nombres, fechas y lugares
de decenas de casos archivados. Admitió que llevaba matando desde 1980. Recuerdo que para este momento estamos en 2005. Presumía de su técnica ante los investigadores y de hecho se quejó formalmente con ellos porque, según él, la policía era tan incompetente que había tardado 25 años en atraparlo. Él mismo sabía lo que los forenses estarían buscando, por lo que sabía cómo limpiar las escenas del crimen y las propias víctimas, ¿no? Y no dejar pruebas que lo vincularan a él. Para entender un poco la magnitud del daño de Sergei Tach, no podemos ver solo un número, ¿no? Tenemos que mirar a esas familias que no solo perdieron a su hija, sino que vieron cómo el sistema se ensañaban con personas inocentes para cerrar los casos rápido. Y aquí voy a dar una lista de algunas de las víctimas, ¿vale? Natalia Puach, en 1985, en la región de Crimea. Esta es una de las primeras víctimas cuando Sergei vivía en la península de Crimea. Natalia era una niña que desapareció tras salir del colegio, ¿no? Su cuerpo fue hallado cerca de la estación de tren. Por este caso, la policía detuvo a un joven de la zona llamado Igor Vinichevsky, lo estaré poniendo por aquí los nombres, ¿vale? Bajo inmensas presiones y amenazas de los investigadores. El joven terminó confesando un crimen que no cometió y pasó años en prisión. El verdadero culpable, Sergei, observó todo el proceso desde fuera, aprendiendo que la policía se conformaba con cualquier confesión con tal de cerrar los expedientes rápidamente. Otro caso es el de Olga Sitnik, en 1989, ¿no? En la región de Dnipropetrovsk, lo que he dicho, lo estaré poniendo por aquí. Una joven que desapareció y cuyo cuerpo fue hallado con el mismo patrón de Sergei, ¿no? La desesperación de la policía por encontrar un culpable lo llevó a arrestar a Jakov Popovich, que en ese momento era tan solo un adolescente, un niño de 14 años. Lo presionaron de tal forma que terminaron condenándolo por un crimen que jamás cometió. Pasó años entre rejas viendo su juventud destruida y desvaneciéndose mientras el verdadero asesino caminaba libre por las calles. Y el horror continuó con Julia Krichchuk en 1990, ¿no? E Ina Neonilina en el 93. Ambas también en la región de Dnipropetrovsk. Dos niñas cuyas vidas fueron truncadas y que dejaron a sus comunidades sumidas en el pánico. Por el caso de Julia, la policía detuvo a otro hombre inocente, Valery Kurshunov, quien pasó casi una década en prisión, ¿no? Pero la maquinaria de errores no se detuvo ahí. Poco después, en agosto de 1995, en la ciudad de Primorsk, el dolor golpeó a la familia de Elena Ribalko. Su caso fue tan manipulado por la urgencia de dar respuestas, ¿no?, que la policía arrestó a su propio padre. O sea, imagina el horror de esa madre, ¿no? Perder a su hija, además con la agresión sex, con el estrangulamiento, y además ver cómo el sistema acusa, tortura psicológicamente y encierra a tu esposo, ¿no?, a tu marido, al padre de tu hija, ¿no? El hombre, devastado por la pérdida y la falsa acusación, no pudo soportar el peso de la injusticia y terminó quitándose la vida en su celda. Sergei Tach destruyó a esa familia por completo sin ni siquiera tocar al padre. Luego tenemos el caso de Lyudmila Shvenko, en 1998, en la región de Zaporilla. Lyudmila tenía 11 años cuando se cruzó en el camino de Tach y desapareció en una zona rural mientras regresaba a su casa, ¿no? Cuando hallaron su cuerpo, pues los peritos forenses ignoraron por completo las similitudes con otros casos de la región debido a la falta de comunicación entre los distritos policiales. Esta desconexión del sistema le regaló a Sergei varios años más de impunidad absoluta para seguir operando en los pueblos vecinos. Seguimos con el caso de Svetlana Galushka en 2003 en Pologi, en el mismo pueblo de la primera niña, ¿no? Svetlana fue una de las víctimas que, como acabo de decir, antecedieron al caso de Olga Trugel, la niña donde se descubrió todo a Sergei, ¿no?, en el funeral, en el mismo pueblo, ¿no?, de Pologi. Su desaparición sembró
pánico en la pequeña comunidad industrial, ya que el patrón se repetía, ¿no? Zona de matorrales y una escena del crimen completamente limpia de evidencias físicas. La frustración y el miedo de las madres de Polojic ya estaba al límite cuando ocurrió el caso de Olga, ¿no? Lo que explica por qué los niños de la comunidad estaban tan alertas y terminaron identificándolo en el funeral, ¿no? Y la lista no se detiene ahí. Nombres como Ina Kulik en el 84, Olga Podiutovskaya en el 87 o Irina Pashenko en el 91 se suman a un expediente de dolor que abarca más de 2 décadas. En la mayoría de estos casos, el patrón se repetía. La incompetencia del sistema encarcelaba a un inocente o archivaba el expediente por falta de pruebas, dándole a Sergei el pase libre para mudarse a otra ciudad y volver a empezar. Así que cada vez que Sergei atacaba, limpiaba la escena, el sistema buscaba un chivo expiatorio, si es que había alguno posible, y hubo hasta 7 hombres condenados injustamente por los crímenes de Sergei Tach. Hombres que confesaron bajo coacción física y psicológica de las autoridades ucranianas. ¿El número total de víctimas de este caso? Bueno, ese es uno de los debates más oscuros y frustrantes de la historia criminal de este país, de Ucrania, debido precisamente a la cantidad de casos que la policía había archivado o culpado a inocentes, ¿no? Cuando se hizo todo el tema de la condena oficial, aunque ahora llegaremos al juicio, ¿vale? Sergei Tach fue juzgado y condenado, ¿vale? Oficialmente por 37 asesinatos de niñas y mujeres jóvenes. Sin embargo, él mismo llegó a confesar haber acabado con la vida de más de 100 personas, ¿vale? Durante esos 25 años de actividad. Y por persona me imagino que fueron niñas y mujeres. En esos 25 años de actividad, que fueron desde 1980 hasta 2005, que fue cuando lo detuvieron, ¿no? Los investigadores criminales estiman que la cifra real de sus víctimas sí se sitúa con bastante seguridad entre 80 y 100 víctimas, ¿no? Aunque en muchos casos no se pudieron probar, ¿no?, formalmente debido o al tiempo transcurrido o a la destrucción de pruebas o a la pérdida de pruebas originales o el tema de que archivaron los casos, ¿no?, por parte de la policía, de las policías locales de los diferentes sitios donde sucedieron los crímenes, ¿no? Una de las cosas que más estremece cuando yo escucho esto es su patrón de caza, ¿no? Y el motivo por el cual este caso también genera un poco más de indignación, ¿no? Es la extrema vulnerabilidad de su objetivo. El rango de edad general de sus víctimas iba desde los 8 años hasta los 18. Su perfil preferido, y diciendo esto siento auténtica repulsión, me refiero a lo de perfil preferido, eran niñas del rango de 8 a 14 años, ¿no? Aprovechando un poco pues, su inocencia para acercarse a ellas en zonas rurales, matorrales, vías de tren o cerca de los ríos de los pequeños pueblos industriales por los que se movía, ¿no? Rara vez atacaba a mujeres adultas, ¿no? Buscaba siempre la absoluta indefensión física para asegurarse de mantener el control total de la situación y no dejar rastro. Para mí, un cobarde, que es algo que tienen en común muchos de estos asesinos en serie, ¿no? Para mí las víctimas son las únicas que merecen ser recordadas en esta historia. Sin embargo, para entender la magnitud del peligro, a veces es inevitable hablar del depredador que se las llevó, ¿no? En este caso, me duele profundamente no poder nombrar aquí a cada una de ellas, ¿no? Especialmente cuando sabemos que hay decenas de familias cuyos casos ni siquiera llegaron a confirmarse en un tribunal, ¿no? Pero desde este espacio, aunque sé que este vídeo nunca le va a llegar a las manos de esas familias, la barrera, primero porque soy un canal muy pequeño, segundo la barrera del idioma, ¿no? Yo les mando desde aquí un abrazo sincero, todo mi respeto a esas madres, padres, familias que se quedaron con los brazos vacíos. Para entrar de lleno en la mente y el recorrido de Sergei Tach, debemos viajar a sus orígenes. Su historia es la de un hombre que utilizó su inteligencia y su posición social para camuflar una de las trayectorias criminales más devastadoras de Europa del Este, ¿no? Sergei Tach nació el 15 de septiembre de 1952 en la ciudad de Kiselov, en la región de Kemerovo, lo que hoy es Rusia, ¿vale?, en plena era soviética. Creció en una sociedad rígidamente estructurada,
Desde joven mostró una personalidad fría, calculadora y muy observadora. Durante su juventud, Touch destacó como un atleta talentoso, especialmente en el levantamiento de pesas, es decir, era un hombre muy fuerte, ¿no? El deporte no solo le dio una excelente condición física, por lo que acabo de decir, ¿no? Que más adelante, además, usaría para someter a sus víctimas, ¿no? Sino que también le otorgó cierta disciplina y reconocimiento social en su entorno. Al cumplir la edad correspondiente, Sergei sirvió en el ejército soviético, ¿no? Y durante la década de los 70, ¿no? Fue su servicio militar donde Touch comenzó a interesarse formalmente por la investigación y el orden. Su disciplina y su capacidad para mantener la calma bajo presión llamaron la atención de sus superiores, ¿no? Al terminar el servicio militar ingresó en las filas de la milicia soviética, la policía de la época, digamos, y se formó como investigador, criminalista y experto forense. Aquí es donde aprendió el oficio que determinaría el resto de su vida. Aprendió cómo piensa la policía, cómo se buscan las huellas, qué errores cometen los criminales comunes y, lo más importante, cómo no dejar rastro. A finales de los 70, Touch trabajaba en la policía de Kemerovo, pero su carrera se truncó, ¿no? Fue expulsado del cuerpo tras ser descubierto falsificando pruebas en una investigación penal. No he encontrado mucha información de esto, no sé de qué se trataba, si él o alguien conocido estaba involucrado o simplemente lo quiso hacer, ¿no? O le pagaron. No encontré información de eso. Pero bueno, lejos de reformarse, en 1980 cometió su primer asesinato en la región de Kemerovo. Al conocer perfectamente los métodos policiales, supo deshacerse de toda la evidencia física, ¿no? Oficialmente, en los registros judiciales no consta el nombre exacto de su primera víctima, ¿no? En esa época, la Unión Soviética era extremadamente hermética con los crímenes en serie, ¿no? Porque les daba como un poco de... los hacía quedar mal, ¿no? Que hablando de hermetismo, esto mismo ocurrió, pero con la Alemania nazi, con el asesino en serie de Les Van durante la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de la misma, en Berlín. Otro asesino en serie que se salió con la suya durante demasiado tiempo, ¿no? Por los tiempos convulsos que estaban viviendo, ¿no? Os dejo por aquí o en comentarios el enlace del vídeo de Paul Orgozov, que estoy segura que os fascinará la historia, ¿no? Sin embargo, y volviendo a Sergei, sabemos de esta víctima porque él mismo confesó que fue su primera víctima, ¿no? Que fue una joven, una niña, la que atacó cerca de las vías del tren en Siberia y que usó ese caso como su prueba piloto para testear si la policía era capaz de rastrear sus huellas. Al ver que ese caso se archivó sin sospechosos, se dio cuenta de que el sistema era vulnerable y que él tenía el control. Tras ese primer crimen y buscando un nuevo comienzo donde nadie conociera su despido, ¿no? Su despido de policía, se trasladó a la Ucrania soviética en 1982, ¿no? Se asentó en la región de Dnipropetrovsk y comenzó a trabajar en plantas industriales y obras civiles como inspector de control de calidad, ¿no? Para el mundo era un obrero cualificado y respetable. En la sombra reactivó su actividad criminal. La vida personal de Touch es también un poco, yo creo que un reflejo claro del propio camuflaje que él estaba teniendo ante la sociedad, ¿no? No era un ermitaño que vivía en el bosque, era un hombre de familia. Se casó un total de 3 veces a lo largo de su vida, ¿no? 4, pero eso lo cuento luego. Por ahora 3. Sus 2 primeras esposas lo describían como un hombre a veces reservado, pero dentro de los estándares de la época, ¿no? O sea, era un hombre reservado, pero dentro de lo habitual, ¿no? Con ellas tuvo hijos, o se sabe que tuvo al menos 2 hijos de sus primeros matrimonios que llegaron a la edad adulta sin sospechar jamás de su padre. Cambiaba periódicamente de ciudad dentro de Ucrania, ¿no? Pasando por, como ya he dicho, Dnipropetrovsk, Crimea y finalmente Zaporilla. Cada mudanza coincidía con el momento en el que la presión policial en la zona en la que estaba aumentaba, ¿no? Aunque él sabía que la policía local solía culpar a inocentes o archivar los casos, ¿no? Él se iba, por si acaso. En el año 2000 fue cuando se mudó a Pologi, donde se casó con su tercera esposa,
¿no? Que era una mujer mucho más joven, ¿no? Con quien tuvo otra hija y además estaba esperando un nuevo bebé, ¿no? En el momento que lo detuvieron en 2005. Y que, por cierto, en ese momento, cuando lo detuvieron, él ya tenía 52 años. Es decir, tenía al menos 2 hijos adultos, más los 2 hijos con su tercera esposa. Durante 25 años, Sergei mantuvo esta doble vida perfecta, ¿no? El vecino que trabajaba en la fábrica de asfalto, el esposo que regresaba a casa, el padre que cuidaba de hijos pequeños y además el depredador que salía a cazar aprovechando el conocimiento que el propio Estado le había proporcionado. Todo esto terminó el 30 de agosto de 2005 en Pologi, como ya hemos dicho, cuando el testimonio de estos niños destruyó su coartada, su coraza, ¿no? La respuesta a todo este misterio no estaba en su mente, evidentemente. Él no era un genio, uno de esos de película o de serie de televisión, ¿no? Estaba en su pasado como investigador criminalista y experto forense de la policía, ¿no? El hombre que cazaba a las niñas era el mismo que había sido entrenado para analizar la escena del crimen. Usó la confianza que la sociedad pone en la ley para volverse invisible. 3 años después de su arresto, en diciembre del año 2008, Sergei Tach se sentó finalmente en el banquillo de los acusados en un tribunal de Dnipropetrovsk. O sea, yo de verdad que intento pronunciar bien, pero bueno, dejámoslo ahí. La expectación era absoluta, pero lo que la gente se encontró en la sala no fue un hombre arrepentido, sino alguien que disfrutaba de la atención. Mirando fijamente a los jueces y a las familias de las víctimas, Sergei no mostró un solo rastro de empatía. De hecho, exigió que se le condenara a muerte y sus palabras textualmente congelaron la sala cuando declaró: «Soy un animal que merece ser ejecutado. He sido un depredador durante 25 años y lo único que lamento es la incompetencia de la policía que me dejó libre tanto tiempo». Sergei Tach fue sentenciado a cadena perpetua y enviado a cumplir su condena a la prisión de máxima seguridad de Zitomir. No lo condenaron a muerte, pues porque en Ucrania en ese momento ya estaba abolida, ¿vale? Allí pasó sus últimos años aislado del resto de presos para evitar que lo lincharan, un asesino de niñas, pues imagínate, ¿no? El 5 de noviembre de 2018, a los 66 años, Tach falleció en su celda debido a una insuficiencia cardíaca. No hubo funerales públicos, no hubo despedidas. El hombre que se creía invisible y superior murió siendo solo un número en el registro de una prisión de máxima seguridad. Pero si creéis que todo esto se termina aquí, no, porque como he dicho, al momento de ser detenido en el 2005, Sergei vivía con su tercera esposa, ¿vale? Que era además una mujer, como ya he dicho, más joven que él. El impacto inicial para ella fue devastador, ¿no? Al descubrir con quién compartía su vida. Se divorció de él y, lógicamente, intentó desaparecer del mapa junto los 2 hijos que tenían en común, ¿no? Para protegerlos del estigma, ¿no? Lo cual en estos casos debería ser lo normal, ¿no? Sin embargo, lo verdaderamente increíble ocurrió años después. Ya estando Sergei en prisión, en 2014, es decir, Sergei llevaba unos 9 años en prisión, una joven rusa de 22 años llamada Elena vio en televisión una entrevista de Tach. Y mientras cualquier persona sentiría repulsión, ella se obsesionó y comenzó a escribirle cartas de amor a la prisión. Lo que Elena padecía tiene un nombre en la psicología y se llama hibristofilia. Se trata de un trastorno o atracción romántica y sexual hacia personas que han cometido crímenes atroces, ¿no? Y una fijación donde el peligro y la maldad del otro actúan como el principal motor del deseo. Yo no lo entiendo, pero bueno. Ahí está la psicología. Elena no fue una víctima engañada. Ella sabía perfectamente quién era él. Cruzó fronteras y se plantó en la cárcel para conocerlo. La fijación fue tal que en 2015 se casaron legalmente en la prisión de Zitomir. Él tenía 63 y ella 23 años. Durante las visitas conyugales, Elena se quedó embarazada y en 2016 dio a luz a una niña. Imagina la desconexión total de esta persona de la realidad, ¿no? Una madre trayendo al mundo a la hija de un hombre que había destruido y abusado a decenas de niñas. Elena llegó a dar entrevistas
donde declaraba con total frialdad que no le importaban los crímenes de su esposo, que lo amaba incondicionalmente y que si él alguna vez salía libre, ella misma le ayudaría a ocultar los cuerpos de sus próximas víctimas. Lo dejo ahí un segundo, ¿vale? Tras la muerte de Sergei en 2018, esta mujer y la niña que tuvieron en común, pues simplemente se perdieron en el anonimato. O sea, su cuarta mujer, pues imagínate. Yo me quedé un poco... No sé ni cómo expresarlo cuando encontré esta información, ¿no? Pero bueno, las dos primeras esposas de Thatch y los hijos que tuvo con ellas, ¿no? Porque ya hemos hablado que la tercera se piró, se fue, desapareció del mapa. Esta, la cuarta, cuando murió, pues también, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las dos primeras esposas de Thatch y los hijos que tuvo con ellas, ¿no? Pues evidentemente hicieron lo mismo, cortaron todo vínculo de manera radical. Para ellos la revelación fue una sentencia de muerte social, ¿no? Cambiaron su apellido de inmediato, se mudaron de región e intentaron borrar cualquier rastro que los conectara con el maníaco de Pologi. Públicamente jamás volvieron a dar declaraciones, ¿no? Para sus hijos mayores, pues imagínate el shock de saber que el hombre que los crió pasaba sus noches cazando niñas pequeñas de la misma edad que ellos tenían en ese momento, ¿no? Pues tuvo que ser un trauma horroroso, ¿no? Además ellos decidieron gestionarlo desde el silencio, que evidentemente es respetable la decisión, como cualquier otra, como si hubieran querido hablar, ¿no? Como otros hijos e hijas de asesinos en serie, pues que han hecho documentales o han escrito libros. Ambas posiciones me parecen correctas. Para los familiares de las víctimas y sobre todo para los hombres que fueron encarcelados por error, el arresto de Sergei pues no tuvo paz, no trajo paz, ¿no? Sino una indignación tremenda con el Estado. Yakov Popovich, el chico arrestado de 14 años, y Valery Kushnov fueron liberados tras confirmarse que Thatch fue el verdadero autor, ¿no? Sin embargo, salieron de prisión con secuelas psicológicas severas debido a las torturas que sufrieron por parte de la policía para confesar, ¿no? Las familias de los inocentes iniciaron batallas legales exigiendo indemnizaciones al gobierno ucraniano por negligencia criminal. Aunque algunos recibieron compensaciones económicas años después, el daño ya estaba hecho, ¿no? La justicia les había robado su juventud, sus años de vida, su reputación, pues imaginaron, ¿no? Ten en cuenta que él estuvo 25 años cometiendo asesinatos. Algunos de ellos pudieron estar 20 en prisión perfectamente, ¿no? Varios de los policías involucrados en las confesiones forzadas de los inocentes fueron investigados y degradados, no despedidos, degradados. Aunque para la familia de las víctimas el castigo al sistema corrupto, pues evidentemente nunca fue suficiente, ¿no? Que ni siquiera los despidieron. La historia de esta persona nos deja yo creo que una lección incómoda, ¿no? El peligro no siempre tiene cara de monstruo de película, ¿no? A veces, como en otros casos, además de este canal, ¿no? Llevan uniforme, a veces trabajan en la fábrica del pueblo y a veces es el vecino que te saluda por las mañanas. Por eso creé también un poco este espacio, ¿no? Comparto estas historias con vosotros y con vosotras porque el true crime nos apasiona y nos entretiene, sí, pero también porque es una herramienta poderosa, como digo al principio, para entrenar nuestro instinto, ¿no? Para estar ojos avisados, para detectar señales anticipadamente, ¿no? Como madres, como padres, como protectores o simplemente como personas que habitan este mundo, no podemos bajar la guardia. Y sobre todo, por favor, escuchemos a los niños. No se trata de creer a ciegas cada fantasía que imaginen, ¿no? Sino de estar verdaderamente atentos a sus señales, a sus silencios, a sus cambios de comportamiento, ¿no? En aquel funeral de Pologi los adultos estaban cegados por el dolor y la rabia y las apariencias. Fueron los niños los únicos que tuvieron los ojos abiertos para señalar al lobo que caminaba entre ellos. Ellos salvaron al pueblo y a las víctimas que estaban por venir, porque estoy segura de que Sergei no hubiera parado, al menos no hasta que físicamente no pudiera, ¿no? Para mí es un caso que me da un poco de rabia porque, como he dicho, siempre pongo a las víctimas primero y en este caso es imposible porque hay muchísimas. Se hubiera hecho muy tedioso, si hubiera empezado a poner más nombres, más tal. Así que bueno,
he puesto las víctimas así, las que un poco más se podían destacar por el tema de que había alguien inocente que había sido acusado, su primera víctima, tal. Y ya te digo, es que fue horroroso, claro. Fue también un poco el cambio entre la URSS, ¿no? La Unión Soviética, la separación de Ucrania de la URSS, en fin, fueron tiempos convulsos, fueron tiempos complicados, ¿vale? La policía simplemente quería deshacerse del problema lo antes posible. No digo que todo, yo quiero creer que había gente que dentro del cuerpo policial que sí que quería verdaderamente investigar las cosas bien para encontrar el verdadero, pero bueno, viendo el caso de que incluso en una misma zona había varios asesinatos del mismo modo operandi y ni siquiera los ligaron, ¿no? Pues bueno, ahí te quedas un poco tal. Y también en este caso además el tema de Elena, de la chica esta rusa, con 23 años, fijándose en un señor de 60 y tantos, que había hecho algo atroz, dando entrevistas diciendo que la ayudaría. Yo creo que a esa muchacha tendrían que haberla encerrado y haberle quitado la custodia de esa niña. No encontré información, así que no sé si lo hicieron o no. Más información de la que he dado no he encontrado. Si vosotros tenéis información sobre esto y la queréis poner en comentarios, genial. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que si este análisis te ha aportado valor, no olviden suscribirse y dejadme en comentarios, pues eso, ¿no? Si tenéis alguna información que yo no he dado o que he dado incorrectamente, yo siempre investigo, pero se pide disculpas por adelantado, ¿no? Y bueno, que los estaré leyendo con vuestras teorías. Y lo de siempre, cuídense mucho, protejan a los suyos y mantengan siempre el instinto despierto. Nos vemos en el próximo caso. Adiós.